Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Una semana más abrimos el podcast con los datos del paro. Según el Ministerio de Empleo, Andalucía roza los 720.000 parados tras liderar la subida nacional en octubre, con 7.400 desempleados más. Además, en estos días hemos conocido las grandes cifras del presupuesto del Gobierno andaluz para 2024. Nos detendremos en este asunto y en las primeras reacciones. Y tras celebrar el Día de Todos los Santos, veremos si la tradición de llevar flores al cementerio continúa viva en Andalucía. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el paro ha subido en Andalucía en 7.400 personas en el mes de octubre y rozamos los 720.000 desempleados. La región ha liderado la subida del paro a nivel nacional. En términos interanuales, el paro ha bajado en 41.000 personas, un 5% respecto al mismo mes del año pasado. Y aquí también Andalucía es líder, siendo la comunidad en la que más bajan los desempleados. El Gobierno andaluz ha considerado previsible este aumento del paro tras los meses de verano y por los efectos de la sequía. Esto se refleja en que 9 de cada 10 nuevos parados vienen del sector servicio. Lo explica Victoria Martín Lomeña, secretaria general del Servicio Andaluz de Empleo y Formación Profesional. Que como cualquier subida es negativa, aunque en este caso era muy previsible, teniendo en cuenta que el mes de octubre siempre aumenta el desempleo en Andalucía. Únicamente no bajó el año pasado y fue debido a un ajuste administrativo que realizó el SEPE para incorporar a los fijos discontinuos. Los servicios, que aportan 9 de cada 10 nuevos parados, son los responsables de esta subida habitual causada por el final de las contrataciones del verano. Aunque este año se une también el efecto que está teniendo la sequía, ya que normalmente el paro agrario baja en este mes, si bien en esta ocasión ha subido. En el análisis a largo plazo, esta subida a octubre es la menor de los últimos 15 años en este mes, exceptuando la atípica bajada del año 2022 por los motivos anteriormente señalados. Los sindicatos, al ver los datos del paro, insisten en la necesidad de tomar medidas para cambiar el modelo productivo en Andalucía y reforzar el sector público como reactivador del empleo. Germán Girela es el presidente de CESIF en Andalucía. Andalucía aporta 2 de cada 10 nuevos parados en el conjunto del país. Desde CESIF volvemos a poner el acento en la necesidad de tomar las medidas para reforzar los servicios públicos como la sanidad y la educación con empleo de calidad y estructural. El sector público, insistimos, debe erigirse en un motor reactivador del empleo en nuestra tierra y debe ir acompañado además de un cambio en el modelo productivo para que la estacionalidad no nos lastre. Además, la situación de la mujer en el mercado laboral andaluz continúa marcando una nota negativa, ya que el desempleo femenino supone el 61,2% del total. Por su parte, Comisiones Obreras ha achacado el nivel de paro a la gestión de los empresarios, que a su juicio apuestan por especular y no por los trabajadores. Escuchamos a Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, en su petición a la patronal. Hay un agotamiento de la capacidad de Andalucía de crear empleo. Y nosotros pensamos que es debido a que los empresarios, en lugar de apostar por Andalucía, están simplemente apostando por especular y por no invertir realmente en los trabajadores y las trabajadoras de esta tierra. Por tanto, desde Comisiones Obreras llamamos a los empresarios de Andalucía para que pongan todos los recursos a su alcance para crear empleo y que este empleo sea de calidad, porque están incumpliendo además los acuerdos que firmaron de reforma laboral, donde la estabilidad laboral era lo principal, pero también aquellos acuerdos que hablaban de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores ante la subida de los precios y ante los años que se llevaban congelados. Y por tanto, un emplazamiento directo a los empresarios para que suban los salarios, para que creen empleo de calidad, porque la actividad económica está tirando y lo que están siendo es bastante avaricioso y están especulando con las vidas de las personas trabajadoras. Con los datos del paro también conocemos las cifras de autónomos y Andalucía destaca por un continuo crecimiento que además está siendo impulsado por el emprendimiento femenino. Rafael Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en Andalucía, da los detalles. Andalucía continúa en un crecimiento continuo de autónomos y siendo el factor principal de ese crecimiento el emprendimiento femenino y la mujer autónoma.
En Andalucía hemos crecido en 1.365 autónomos, a pesar de haber finalizado ya la época estival, entrar en el periodo de otoño en el que suele bajar los autónomos o tener prácticamente un nulo crecimiento, en el que en el año pasado fueron 20 autónomos, este año son 1.365, y destacar de que de esos 1.365, pues 1.134 ha sido afiliaciones de mujeres autónomas, frente a los 232 varones. Y para hacer frente al paro, una de las herramientas más importantes es el presupuesto del Gobierno andaluz. Esta semana hemos conocido las grandes cifras del de 2024. Se trata de 46.753 millones, de los que el 62% irán a gasto social, y contempla una previsión de 53.400 empleos nuevos. La consejera de Economía ha entregado el proyecto de ley de presupuesto al presidente del Parlamento y comienza así su trámite parlamentario hasta la aprobación definitiva a finales de diciembre. Escuchamos a Carolina España, consejera de Economía, en rueda de prensa. El gasto social en este presupuesto son 29.000 millones de euros. Aquí estamos incluyendo sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo y cultura. Estas partidas suponen el 62% del presupuesto. 6 de cada 10 euros del presupuesto se destinan a gasto social. Si hablamos de la Consejería de Salud, que es una prioridad para el Gobierno que preside Juanma Moreno, estamos hablando de un presupuesto total de 14.246 millones de euros. Ya representa casi el 30,5% del total presupuesto. Es un 3% más que en el presupuesto actual y superamos el 7% de nuestro PIB. En un primer análisis, el sindicato UGT ha saludado el incremento del montante general de la Junta para el próximo año, pero ha pedido que no vaya a parar a la sanidad privada. Estas eran las palabras de Óscar Martín, secretario general de UGT Andalucía, al respecto. Todos los incrementos presupuestarios entendemos que son buenos. Lo que hay que saber hacia dónde va ese incremento presupuestario. Si va dirigido a la sanidad concertada, pues lógicamente nos sirve de poco al conjunto de la sociedad, porque la sanidad pública de calidad y universal que queremos todos los andaluces, pues luego esas medidas que se dan a través del mayor instrumento, que es los presupuestos de la Junta de Andalucía, en el cual se diseñan las líneas económicas y sociales de nuestra comunidad, pues lógicamente no lo vemos, ¿no? Y para cerrar el repaso económico semanal, debemos recordar al sector de la floristería después de celebrar la festividad de Todos los Santos. La tradición en Andalucía continúa y en los pueblos los arreglos florales para los cementerios pueden llegar a suponer el 50% de la facturación anual. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos sobre este asunto a María Castillo, presidenta de la Federación Andaluza de Floristas. La facturación en esta festividad varía mucho según localidades, porque hay pueblos pequeños que prácticamente facturan la mitad del año, el 50%. Y luego, pues en ciudades más grandes varía mucho, porque, claro, la forma es distinta de vender todo el año, depende de la capacidad de la tienda. O sea que yo creo que en la tienda y en las localidades de población abundante puede facturarse pues del 2 al 5%, no más. Sobre todo donde más se factura y donde el porcentaje llega a ser hasta del 50% es en localidades pequeñas. La tradición pues se mantiene la tradición. La floristería en esta época no se resienten. Prácticamente los padres iban, los hijos van y, bueno, es una tradición difícil de perder. Y en cuanto al arreglo que más se demanda, pues como siempre es más clásico, es el más tradicional. Gana lo clásico sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Bueno, pues la lluvia en estos días, bueno, no te creas que dificulta mucho, no, la gente sigue encargando y sube y va a los cementerios aunque llueva. No hay ningún problema en ese sentido.
no se cambia tampoco el tipo de flor. Hoy en día ya para los difuntos el tipo de flor es variado como durante todo el año. No hay ya ninguna flor concreta. Todas las flores se venden. El clavel, el gladiolo, el lirio, la rosa, las margaritas, la Anastasia, en esta época aquí en el sur los nardos, en fin, no hay ninguna flor por excelencia, digámoslo así. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.